Muy buenos días, amados hermanos. Primero que nada, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da en esta hermosa mañana y también al pastor Luis por confiar y cedernos este momento para exponer la palabra. Bien lo decíamos hace rato cuando estábamos en la escuela dominical, que la profecía se trata precisamente de edificar, exhortar y confortar. Y bueno, aunque las situaciones sean adversas, tenemos la palabra escrita que es más confiable que la voz audible de Dios. Así que entremos en materia sin más preámbulo. Creo que ya di gracias a Dios, que es lo primero que debo de hacer, y depositarme en Él. Y bueno, amados hermanos, en este pasaje nosotros podemos ver cosas muy preciosas. ¿Sí? Es una situación adversa, completamente adversa. Pero ahí podemos notar nosotros dos cosas fundamentales. Primero, que hay una gran invitación de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también hay una gran comisión. Hay una gran oportunidad porque Él les dice que lo acompañen. Debo de hacer una pequeña aclaración, hermanos, debido a algunos problemas que tengo en mi vista. No voy a irme mucho no voy a tomar la Biblia textual. Voy a tratar de, con todo respeto y pidiendo perdón a Dios, de parafrasearla para hacerlo más fluido. Entonces, es una situación muy adversa porque Él les dice, acompáñenme, les hace una invitación para que lo sigan. Y ellos inmediatamente, como está escrito también en otros dos evangelios, como es el evangelio de Marcos y de Lucas, que es la misma narración, les dice que lo sigan, y hay varias barcas más, y los invita a que crucen el mar de Galilea para que continúen con su ministerio que él estaba realizando en ese momento y que todavía lo hace aquí en la tierra a través de nosotros, los discípulos. Entonces, dice que al entrar a la barca, él se va a la popa y descansa sobre un cabezal y queda dormido. Y al momento se desata una tempestad de viento que levanta las olas y cubre las barcas. Entonces ahí empieza la dificultad para los discípulos, que empiezan a decirle al Señor, despierta, despierta, maestro, que perecemos. Entonces el Señor Jesús se despierta, levanta su mano y dice, calla, viento, y cálmate, mar. Y eso se convirtió en una grande bonanza. Y vienen dos preguntas, una del Señor Jesús y una de los discípulos. La primera pregunta que hace el Señor Jesús, y viene en los tres pasajes que les estoy mencionando, de Marcos, Lucas y el de Mateo: hombres de poca fe, ¿dónde está tu fe? ¿Qué, no tienes fe? Entonces ellos hacen otra pregunta, ahora los discípulos, y dicen, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Miren, amados hermanos, hoy en día dista muy poco, y una de las cosas que debemos de considerar es que la palabra siempre es actual, pero la palabra cobra vida cuando tiene aplicación en el momento que uno lo necesita. He escuchado muchas personas, hermanos, que oran, suplican, imploran con temor, diciendo, Señor, que ya pase esto, que ya se acabe la pandemia. Y la verdad, si nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, el Señor dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien.
Estos los que conforme a su propósito son llamados. Estos pasajes son difíciles de comprender en una situación difícil como la que estamos viviendo. Sin embargo, el Señor nos dice, ¿dónde está tu fe? Bien, para poder aclarar esto, quiero mencionarles que en la Biblia, en toda la Escritura, nos habla acerca de las características de los atributos de Dios, y uno de ellos es que Dios no es hombre, como dice Números 23:19, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habla y hace, Él lo dice y lo ejecuta. También en Santiago mismo dice que no tiene mutación, que no tiene sombra de variación, y en Hebreos dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, esta es una realidad. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Él tiene el tiempo en sus manos. Y yo le puedo decir, con base en la Escritura, que el Señor Jesús dice que esto tenía que suceder. Allá en Mateo 24 dice que habrá pestes. Y están sucediendo. Pero dice que todavía no será el fin. Tesalonicenses lo complementa diciendo que debe de estar edificado el templo. Aún no está edificado. Pero también dice que para el tiempo final, cuando se predique el Evangelio, entonces Él vendrá. Y esto es una gran oportunidad que debemos de aprovechar con esta gran comisión que nos da de predicar el Evangelio. Entonces, viene a mi corazón un versículo en el que un gran hombre de Dios, el sabio Salomón, cuando yo leía este versículo no lo entendía. Y dice este versículo en Eclesiastés 1:9, lo que fue, eso también será. Y lo que fue hecho, esto también se hará. Nada nuevo hay debajo del sol. Mire, hermano, para poder entender un poco mejor esto, le diré, con una analogía, con una comparación. Y yo creo que a muchos les sucedió. Cuando yo era pequeño, me gustó mucho cuando me regalaron un rompecabezas. Y el rompecabezas, les vuelvo a decir, con todo respeto, y permítanmelo, por favor, viene a ser como la Biblia. Muchas veces no la entendemos. Y ese rompecabezas que me dieron a mí, eran 3,000 y pico de piezas. Y yo tuve que irlas armando poco a poco. Recuerdo que la primera vez que lo armé duré más de un mes. Me gustó mucho. Era una selva, una jungla. Y había muchos vegetales, aves, un elefante y varios más animalitos. La segunda vez lo armé en menos tiempo. Serían algunos 25 días. Ya empezaba a ubicar las piezas. Ya las empezaba a ubicar. Y después menos y menos tiempo. Así es la Biblia, hermanos. Mientras más leamos la Escritura, más nos daremos cuenta que Dios tiene el control absoluto de todas las situaciones. Y hoy nos preguntan esta mañana, ¿dónde está tu fe? Y también te recuerda lo que Él ha hecho por ti y por mí y por toda la humanidad. Para esto vamos a ver dos ejemplos, uno negativo, un aspecto negativo y otro positivo. Si usted va al libro de Números, en el capítulo 13, y también lo complementa con Deuteronomio, capítulo 1, usted se dará cuenta que ahí nos habla de unos espías, 12 espías, que les dio Dios la gran oportunidad de ir a poseer lo que ya les había dado Dios en promesa, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y le dijo a Moisés, Moisés, ahí está delante de ti la tierra. Es lo que prometí a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí la tienen, vayan y poséanla. Pero nómbrame 12 principales, 12 príncipes, uno de cada tribu. Y quiero que vayan y reconozcan algo bien específico, les dice.
reconozcan la tierra, si es estéril, si es productiva, reconozcan al pueblo, si es débil, si es fuerte, si son campamentos fortificados, si son ciudades amuralladas, qué tipo de frutos hay, y les da datos bien específicos, como a nosotros Dios nos los da en la Escritura. Entonces, en la narrativa dice que ellos van y son 12, y entre ellos los que más sobresalen ya lo sabemos todos. ¿Sí? Es Oseas, que después Moisés le cambió al nombre a Josué, Oseas hijo de Nun, y el otro es Caleb, de la tribu de Judá. Y entonces ellos salen junto con los demás, los 10, serían 12, salen a reconocer la tierra. Y sí, dice que fueron y tomaron fruto, un pedazo de la vid, un pámpano, lo tomaron y lo cargaban entre dos. Imagínense qué tamaño. Y sí, efectivamente era la tierra donde fluye leche y miel. Y traían granadas, y traían también higos, pero también traían la información de lo que habían visto. Decían que era una tierra que tragaba a los hombres y que había hombres gigantes de la tribu de Anak, descendientes de Anak. Y hicieron una descripción precisa, pero traían lo mismo de los discípulos de la barca. Tenían mucho temor. Dijeron, no podemos ir, porque la verdad son muchos. Son ciudades fortificadas que llegan hasta el cielo. Exageraron, llegan hasta el cielo. Son muy fuertes, son guerreros. No podremos. De tal suerte que infundieron temor, pánico, terror entre un pueblo de casi 2 millones de personas. Y por ese motivo vagaron en el desierto otros 40 años, siendo que Dios ya les había dicho que era el cumplimiento de la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y cómo se les olvidó? Como a los de la barca, hermanos. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo se les olvidó a ellos que los había sacado de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, enviando las plagas, las 10 plagas, cuidándolos a él en cada una de las plagas que enviaba? Y no solamente eso, hermanos, les había prometido que los iba a sacar de esa tierra con riquezas, y la gente al momento de salir les daba plata, les daba oro, les daba joya y les daba todo lo que tenían. Ya queremos que se vayan, casi diciendo eso, y empezaron a caminar y llegaron al Mar Rojo. Se les olvidó que llegaron al Mar Rojo y que detrás de ellos traían el ejército egipcio, el ejército más poderoso en aquel tiempo, que dominaba el mundo conocido. ¿Y qué resultó? Que el Señor los confundió y los detuvo ahí, mientras le dijo a Moisés, levanta tu vara, ordénale al mar que se abra. Se abre y pasa todo el pueblo de Israel. Y al pasar por ahí, mis amados hermanos, en seco, dice que se levantaron columnas y pasan en seco. Se les olvidó, hermanos, lo que había hecho el Señor, y los libera. Y cuando pasa el ejército, ya lo sabemos, todos nosotros, fueron cubiertos por el agua. 3 días de camino en el desierto, tuvieron sed. 3 días. El 3 ya sabemos lo que significa. Significa resucitar. Dios les estaba diciendo, ya tienen que acostumbrarse, tienen una nueva vida, están cambiando. Resuciten, igual que nosotros. ¿Y qué resultó, hermanos? Que llegaron a Mara. Y el agua estaba amarga. Y les dijo a Moisés, toma ese árbol y ponlo ahí. Y el agua se endulzó. Y de ahí caminaron a Elim y encontraron 12 fuentes, 70 palmeras. Si usted lo ubica en Lucas, se dará cuenta de qué habla. De las tribus, de los sabios.
Y ahí los puso, y luego les dio agua de la roca, y luego les dio el maná, y cuando los enfrentó en esta situación, que ahora tú tienes que hacerlo, porque yo estoy contigo, dijeron que tenían miedo. Se les olvidó, hermano, se les olvidó, y probablemente también dijeron, ¿quién es? ¿Quién es? Todo le ha obedecido, todos le obedecen a Dios, ¿y por qué nosotros que somos los escogidos? ¿Por qué no? A causa de esto los hizo vagar 40 años en el desierto y los volvió a poner enfrente de la tierra y les dijo, crúcenla y vayan y poseen la tierra. Para esto el Señor dijo, molesto, muy molesto por la rebeldía, por desobedecer a la palabra que Él les estaba dando, les dice, ninguno va a pasar de aquí. De 20 años para abajo sí van a entrar a la tierra prometida y de 20 para arriba ninguno. Y Dios esperó a que cada uno de ellos dejara la tierra, partiera, muriera, como le quiera llamar, por no haber creído. Y entonces entraron los nuevos, los que sí estaban siendo instruidos de una manera más tenaz, más fuerte. Imagínese usted ver durante 40 años la provisión de Dios, el maná, el agua, la nube, la columna de fuego, todos los cuidados. También ahí hubo plagas, hermanos. Ahí hubo una plaga, las serpientes ardientes. Y el Señor les puso la estatua de bronce, de la serpiente de bronce, para que todo aquel que volteara ahí pudiera ser sano. Rafa, sano, sanidad. Dios es mi sanador. Aún así, hermanos, el pueblo sigue dudando. Ese es en el aspecto negativo. Ahora veamos un aspecto positivo. En un gran hombre que sí creyó, que aceptó la gran invitación que le hizo Dios, que aceptó la gran comisión y creyó y nunca dudó y siempre supo quién estaba en él y quién le ordenaba las cosas. Me refiero a Saulo de Tarso, y todo el mundo sabemos su vida, todo el mundo lo hemos leído. Hasta hoy en día, hermanos, Pablo está vigente, porque por esas cartas que Dios le dio, ahora tú y yo estamos en el camino. Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él consentía la muerte de los cristianos. Pero un día, en el plan de Dios, para Pablo, igual que para ti, igual que para mí, lo llamó. Él tenía una misión, ya es conocida por todos. Iba a Damasco con Ananías, iba a prenderlo para hacerlo renegar, para matarlo, para lo que haya sido. Él tenía una comisión de parte del Sanedrín, de parte de los fariseos, férrea, hacer que la gente renegara de Cristo. Pero ahí Dios se atravesó en su camino. Y el Señor Jesús le dijo, Saulo, perdón, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Inmediatamente se preguntó, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy a quien tú persigues. A partir de ese momento, de ese contacto, de ese encuentro personal que tuvo con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu del Señor Jesucristo, vienen los cambios. Fue con Ananías oró, se le cayeron las escamas de los ojos, empezó a ver. Y ya en el capítulo 13 de Hechos, vemos nosotros cuando allí en Jerusalén están orando los sabios, los ancianos y un grupo de gentes, y entre ellos Bernabé, y les dice a través del Espíritu, apartadme a estos, porque tengo una misión especial. Los está invitando, era una gran invitación a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal suerte que ahí empezó él a ser capacitado.
por el mismo Espíritu, dice en Gálatas. A mí nadie me ha revelado, no tengo revelación de hombres, sino por el Espíritu del Señor Jesús. Qué buena disposición de Él. Y luego pasamos, hermanos, por los viajes de nuestro amado hermano Pablo y llegamos a lo que nos estuvieron comentando la semana pasada o transmitiendo a través de la profecía de lo que sucedió cuando él empezaba su viaje de retorno en el tercer viaje a Jerusalén. Y ahí un grupo de hermanos, y dice que guiados por el Espíritu Santo le decían, no vayas porque te va a ir mal. Y aparece Agabo, aquel profeta, y agarra un cinto y le dice, ¿de quién es este cinto? Porque el que sea este cinto, miren lo que le va a pasar si va a Jerusalén, se ató de los pies y de las manos, así lo tratarán y le va a ir muy mal. Pero tal su comunión que él no cesó. Él sabía que tenía una gran invitación y tenía una gran comisión y nunca dudó del Señor. Y siempre sentía que estaba con Él porque nunca se despegó de la palabra. Siempre vivía de acuerdo a la palabra. Y empieza su viaje, llega a Jerusalén y, amados, de aquí en adelante está lo más excelente que le puede pasar a un seguidor del Señor Jesús. Cuando pones la vista en las cosas del cielo y no en las terrenales. Cuando dices esas expresiones como las hizo Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que Pablo vivía. Eso es lo que lo hacía seguir adelante, y sabía que tenía la comisión porque le había dicho, sepárenmelo para llevar el evangelio a los gentiles, y no le importó ni aún su propia vida. Y dice que al llegar a Jerusalén sucedió eso, lo ataron, lo querían despedazar, querían matarlo, le decían que era un alborotador. Y resulta, mis amados hermanos, que ahí entra el tribuno. Este tribuno, hermanos, juega un papel muy especial, pero quiero hacer notar otras cosas, porque no solamente es el tribuno el que obra ahí, hermanos. Entonces el tribuno lo libra de esa horda, de ese grupo de gentes que querían matarlo. Y se lo llevan cargándolo entre varios soldados y lo meten a la fortaleza. Ahí lo cuidan. Y la gente enardecida, échanoslo fuera, échanoslo fuera. Este hace mucho daño al judaísmo. La religión lo quería matar. La religión quería acabar con Jesús, pero nunca lo van a lograr. Pero ese es un cuadro precioso para que tú y yo no lo perdamos de vista y lo tomemos como un modelo para vivir. Si es que, como dice el apóstol San Pablo en Romanos, si es que fuiste llamado para servir. Y no estoy diciendo que no lo puedas hacer. Lo que estoy tratando de decirte, de transmitirte, es que busques ese encuentro personal. Y dice que entonces, de ahí el tribuno todavía le mandó a que lo azotaran para que hablara, porque le empezó a creer a los judíos. Pero inmediatamente, fíjense la versatilidad, como el Señor nos dice en Juan, que nosotros recibiremos el Espíritu y que no nos preocupemos por qué habremos de decir, porque Él hablará por nosotros. Y Pablo dijo, espérenme adentro con el tribuno ahí en la fortaleza. ¿Cómo me vas a golpear? Si yo soy romano. Dijo, ay, quietos todos. Es romano, no lo podemos golpear. Y luego cuando sale otra vez y se encuentra con los fariseos y los saduceos, que estos estaban contrapunteados a causa de la resurrección y lo querían matar. Ahí estaba también Ananías y le mandó a que le dieran una bofetada en la boca y dijo, ¿por qué lo haces? Tú no sabes lo que estás haciendo. Y les voltea otra vez todo, hermanos. Y dice, soy fariseo.
y se empezaron a pelear entre ellos. Pero no deja de predicar el evangelio. De ahí lo lleva con Félix, el gobernador. Y el gobernador también lo escucha y lo tiene ahí 2 o 3 años encarcelado. Y entonces Félix fue también reemplazado por Festo, otro gobernador. Y siguió predicando Pablo, porque se le había aparecido el Señor. Esto lo encuentras en Hechos 23:11. Se le apareció el Señor y le dijo: no te rindas, falta mucho todavía. He dispuesto a llevarte a Roma. A pesar de todo lo que suceda, tú vas a ser mi testigo en Roma. Pero en el trayecto vas a tener que seguir predicando. Llega con Festo después de 3 años que estuvo, 2 años ahí con Félix, y también le dice: no quiero que me lleves con ellos. Recuerdo un pasaje ahí, hermanos, que le dice que estaba un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, escuchando cómo los fariseos todos estaban haciendo un conjuro para poder matar a Pablo a través de celadas. Contrataban sicarios porque usaban un cuchillo que se llama sica. Querían matarlo y ellos usaban oradores poderosos que hablaban, adulaban a las autoridades: échanoslo fuera. Y el Señor cuidándolo, siempre cuidándolo y predicándole. Fíjese cómo va subiendo el nivel, cómo Dios te va llevando cada vez más arriba, mejores alturas, como las águilas, para que tú le puedas predicar a más personas. Muchas personas que hay que predicarles en distintos niveles, aunque Dios no hace excepción de personas. A Pablo Dios le dio ese privilegio porque tenía una comisión muy especial: predicar el evangelio en la capital mundial de ese entonces, del Imperio Romano. Y de ahí pasa con Agripa y le dice Pablo unas cosas tan preciosas que el mismo Agripa, el rey Agripa, un rey, hermanos, tenía que estar enterado de todo. Entonces Festo va y le dice: yo no quiero que esto pase por alto, o sea, como diciendo, tengo que dejar en claro, señor rey, que aquí tengo esta persona. Festo en ese momento le dice: ay, Pablo, tú te estás volviendo loco con tantas palabras. Pero Pablo le dice a Agripa: por lo tanto, oh rey Agripa, no he sido rebelde a la visión celestial. He predicado a los gentiles y trato de que salgan de las tinieblas a la luz admirable, que se conviertan de la potestad del aire a Cristo. Y tú mismo, Agripa, tú mismo has oído hablar de los profetas. Tú mismo lo sabes, porque es el rey y todo lo debería de saber. Y hay una expresión ahí que nunca se me olvida a mí: ay, Pablo, por poquito me persuades. Dice: este hombre no tiene de nada que se le acuse. Pablo era muy elocuente y les decía: si aquí estuvieran ellos, que digan y que comprueben que estuve en el templo y que causé alborotos, que hablé mal de la religión, nada van a encontrar. Pero como había apelado a César, Augusto, dijo: no lo podemos liberar, tiene que ir a Roma. Hermano, el Señor mostrando su fidelidad, el control de todas las cosas, y lo llevó a Roma, no sin antes pasar por naufragios, por la víbora que le mordió en su mano, que lo daban por muertos, por sanar a unos nativos de Chipre, por muchas cosas. Donde quiera que iba caminando, iba predicando y dando testimonio del amor y la misericordia de Dios, de Jesucristo, el que murió en la cruz por ti y por mí para perdón de pecados. Y así Pablo cumplió con su comisión. Aprovechó la invitación que Dios le había dado
y fue a dar a ese lugar. Y en todo el trayecto predicó el evangelio. Y fue de mucha bendición. Y hoy en día siguen las consecuencias de eso, hermano. Tú y yo hemos sido evangelizados, la gran mayoría, por estos libros que el Señor inspiró a Pablo. Bien, hermanos, ahora vamos al punto de nosotros. Este es el aspecto positivo, el de Pablo. Alguien que, estando en la tempestad, no dudó. Hoy en día, hermanos, parece que esta tempestad de la pandemia nos está... Hermanos, démonos cuenta de algo. Este es simplemente un virus. No te estoy diciendo, sal, desprotégete, quítate las medidas sanitarias, quítate el cubrebocas, no uses careta, no uses guantes, eso. Lo que te estoy diciendo es de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y todas las situaciones las tiene controladas. Y ciertamente está la tempestad y parece que se nos anega la barca donde está el Señor Jesús. Ciertamente parece que Él está dormido. No está dormido. Nos está dando la oportunidad de que aprovechemos esta gran invitación de llevar a cabo la gran comisión, sin dudarlo, sin hacer esas preguntas despectivas. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Jesús es el que murió en la cruz por ti, derramó su sangre cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable, con un propósito. No para que después te pregunte a ti el Señor, ¿dónde está tu fe? ¿Tienes fe? No veo tu fe. No estoy diciendo que vayas a salir. Estoy diciendo que aproveches las circunstancias. Sí, hermano. Los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Aprovecha las circunstancias. Mira cómo nos estamos conectando a través de este medio. ¿Con cuántas gentes hablas a diario en los grupos de WhatsApp? Con los grupos de trabajo, con tus familiares, con aquellos que ya no se reúnen, con los que están perdidos, por los que estás orando. Atrévete, atrévete. Envíales un versículo diario. Una carta, hermano, envíales una carta. Pero atrévete, no lo dudes. No lo dudes, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer. Y probablemente ni disfrutemos de esto. Esto es para disfrutar, no por el sufrimiento que vemos, sino que ponemos la vista en las cosas del cielo, no en las terrenales. Dice el Señor que en el mundo tendremos tribulaciones, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Ahora, ¿qué sucederá, hermanos? Ciertamente un día tenemos que cruzar el río y vamos a sufrir con el dolor, batallaremos, dice el canto. ¿Pero qué? Si en este momento estamos disfrutando de la palabra, que la palabra, hermanos, nos da la vida abundante y nos da la promesa de que un día estaremos eternamente delante de Él, alabando y glorificando su santo nombre por toda la eternidad. No es aquí la ciudadanía, somos peregrinos. Sentimos que la barca se está anegando. No tengas temor, es el mejor momento para poder predicar el evangelio. Está todo puesto. Está blanca la siega, el trigo, para poder ir a cosechar. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Hoy en día es lo que está esperando el Señor Jesús, que nos demos cuenta de eso, que hay una gran invitación para realizar la gran comisión, pero sin dudar y con
la fe viva, que es la que va a hacer el cambio. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado, Señor, al menos a mí, Padre, me has mostrado que no debo de callar, que debo de seguir predicando el Evangelio. Quisiera tener, Padre, y te suplico, tú me lo puedes dar, dominar las cuestiones cibernéticas, para que puedan enviarse versículos, pasajes, palabras de consolación, de exhortación, amado Padre, para que sean edificados. Cada uno de aquellos, Señor, que no te conocen o que están retirados, por favor, Padre, obra a través de tu Iglesia Bautista Manantial de Vida. Extiende tu mano de misericordia. Extiende tu diestra hacia cada uno de nosotros para que podamos, Señor, avanzar como poderosos gigantes y mañana que estemos contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los testimonios como nuestro hermano Pablo. Y qué decir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que has puesto en nosotros, de tu espíritu, que nos haces entender, Señor, a través de tu palabra, el sacrificio vicario del Señor Jesús para salvación nuestra y de toda la humanidad, Señor. Aplicamos, Señor, esta palabra a nuestra vida. Padre, toma tú toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.